Buenos días a todos y a todas los Robin Hood del mundo entero. Estoy muy feliz de estar aquí en este principio de septiembre con noticia buena y menos buena, lo cual no tiene importancia. Lo que realmente importa es que estemos aquí. Espero que hayáis pasado un verano bello. Realmente me gustaría desear un buen otoño y invierno, aunque lastimosamente será difícil. Lo sé, porque me lo han dicho desde varias fuentes que pueden volverse complicados. Os explicaré también otras cosas importantes, las cuales no se pueden leer en las noticias. En la noticia, por ejemplo, os aconsejo que estéis alerta. Es muy importante. No hace falta ser desconfiado, sino más bien estar alerta. No hablan de calentamiento global. No hay calentamiento global, hay cambio climático importantes y eso se ve en todos los lugares. En Europa, en Francia concretamente, hay sequía y otras cosas, pero no son por el calentamiento global. Hay otra cosa de las cuales no se habla, como el planeta Nibiru. La planeta Nibiru hace 9 veces la Tierra, es enorme y se está acercando a la Tierra. Cuando eso sucede, hay un magnetismo que produce movimientos, alteraciones climáticas y sacudidas como tsunami, y hay algo también que es muy significativo para mí, que son las formas pensamientos. Alteran el planeta. Son nuestros pensamientos que contaminan a la Tierra. Las formas pensamientos son las mayores contaminantes del planeta. Aunque por su parte el planeta avanza también. Por lo tanto, hay que tener cuidado con toda esta historia del calentamiento global. Cuando nos dicen que hemos de hacer esto y lo otro, siempre recae sobre el pueblo. Parece como si nunca se hayan hecho las cosas bien. O hemos hecho demasiado, o hemos hecho muy poco, o tenemos que hacer restricciones. Pues es ridículo. Quiero decir que en un cierto momento hubo un acercamiento con el planeta Venus hacia la Tierra. Y cuando éste se acercó, lo que pasó es que los mares de Venus se vertieron sobre la Tierra, lo que produjo el petróleo. Como podéis ver, hay forzosamente incidencia cuando un planeta se acerca de otro. Con Nibiru vais a pensar en los Anunnakis, que no son muy simpáticos, pues es posible, pero de momento solo hablaremos de la acción, de lo que puede provocar este planeta y que no se habla. Otra cosa de la que no hay que engañarse son los muchos incendios. No hay que olvidar que en los landes franceses los incendios van a permitir instalar paneles solares. Hay incendios debido al calentamiento global, vale, ok. Está claro que si una cerilla cae sobre un lugar seco, eso prende. Recordemos, pues, que puede haber incendio provocado. Pienso que no soy ingenuo para creer que solo hay incendios naturales. Había un proyecto de planta solar, la más grande de Europa, en ese sitio. Y el proyecto estaba bloqueado por los ecologistas. Pues ahora este proyecto podrá realizarse. ¿Podemos pensar que es casualidad? Yo no creo en la casualidad. Y vosotros tampoco, estoy segura. Respecto a la alimentación, lo que nos puede suceder este otoño-invierno, y yo miro todos los días los grandes titulares de prensa en mi teléfono, pues me gusta saber lo que cuenta y cada día recibo informaciones de que retiran ciertos alimentos de tal supermercado, tiendecita, retiran alimentos de consumo corriente, diciéndonos, cuidado, no los consumáis, que son peligrosos, que están envenenados.
que es tóxico. Así que estos productos se retiran de las tiendas. Y desde enero-febrero 2022, hay más de 100 fábricas agroalimentarias que se incendiaron. ¿No pensáis que es algo raro? A nivel de la alimentación hay escasez de alimentos, pero esto está organizado, esto existe y es lo que pasa ahora. Cuando se retira cada día 2 o 3 productos de las tiendas, todo lo que hay detrás obviamente se derrumba. El mundo agroalimentario puede acabar derrumbándose. Cuando tantas fábricas alimentarias se queman, más de 100 han quemado. No una o dos, son 100 fábricas que han quemado. Es enorme y algo pasa. Bueno, todo esto forma parte de las noticias. De toda forma, pondré enlaces debajo del video con noticias más positivas. Últimamente, una amiga me preguntaba, ¿cuándo va a parar esto? ¿Sabéis de qué me hablaba? Pues me hablaba de los abortos autorizados hasta los 9 meses o más. ¿O más? ¿Qué significa? Pues para mí son crímenes. ¿Y cuándo va a parar? Pues es evidente, a un niño de 9 meses se le puede sacar órganos. De hecho, se puede, a partir de los 7 meses de embarazo, se le puede utilizar y dejarlo vivo para servir a diferentes cosas, tal y como menciono en mi último libro. Es abominable. Pueden utilizarlo para sacarle un órgano, para ser esclavo sexual, para el adenocromo, utilizarlo para formar un cierto tipo de militares. No sé, todo puede ocurrir. Me podréis decir, ahora es muy conspiracionista. Después de lo que viví cuando escribí este libro, no me considero conspiracionista ni nada, solo que esta vivencia me ha permitido volver a la realidad. He tenido muchas dificultades para escribir todo esto porque hubo momentos complicados. Al final, a mi amiga le contesté, pues dejarán de abortar hasta los 7 o 9 meses cuando la mujer lo decide, ya que es inadmisible. Aunque una mujer le paguen para abortar, si tenemos un poco de humanidad, eso no es viable y se acabará cuando las mujeres dejen de hacerlo, dejen de abortar tan tarde. No se va a parar solo, el gobierno tampoco lo dirá. Lo que os quiero decir es, hay que tener sentido común. Ningún gobierno u otra institución fuera de nosotros puede resolver nuestros problemas personales. Nosotros mismos somos los que tenemos que resolver nuestro problema con nuestras propias decisiones. Es verdaderamente importante. Hay cosas horribles que suceden. Ayer tuvimos una conferencia sobre el agua. El agua es un elemento verdaderamente importante. Hay meditaciones donde se acoge el agua y sencillamente cuando nos damos cuenta que es un elemento importante de la naturaleza, multiplica su potencia y nos ayuda considerablemente. Podemos hacerlo con todos los otros elementos, la tierra, el fuego, el aire. Hicimos meditaciones y si recibís la newsletter, veréis fotos, por ejemplo, meditábamos sobre la ondina, los seres del agua, y aparecieron caras en las fotos que hicimos después. Eso significa que hay una colaboración, todo el mundo lo puede hacer. Vosotros, los Robin Hood, está claro que lo podéis hacer. Cada uno de vosotros está capacitado para hacerlo, con el agua, el entorno. No olvidéis que tenéis una increíble fortaleza. Si habéis superado todo lo que pasó durante estos 2 últimos años, seguiréis pasando el resto. Para mí es una evidencia. Habéis sabido resistir. Cuando hizo falta fuisteis flexibles, os habéis organizado y relacionado. Pues ahora, a seguir.
La verdad es que nosotros somos privilegiados por tener mucha fuente de agua en nuestra región, ya que, en la mayoría de casos, la falta de electricidad deja sin agua. Y si no hay agua, habrá que buscar medios. De todas formas, pensar que eso es valioso y que las cosas pueden cambiar. Pero si ocurre, yo os aconsejo tener o hacer una mochila de supervivencia. Puede que en algún momento los elementos se desaten y necesitemos movernos a casa de alguien o alguna gruta o otro sitio por varios días. También he visto que el gobierno francés propone lo mismo, una mochila de supervivencia. Está puesta en la página web del gobierno. Es una cosa curiosa, ¿no? Pero ellos ya han previsto los lugares donde la gente deberá ir. Si podéis hacer la mochila de supervivencia para 3 días, hacedla. Puede ser útil. Encontré en internet una página web interesante que indica cómo hay que hacerlas. Sin embargo, sobre todo, no vayáis a los lugares donde os digan, porque serán lugares peligrosos. Pues, haced la mochila, me parece interesante. Personalmente no lo he hecho aún, pero ¿por qué no? Tengo amigos judíos que lo hacen, ya que no saben el día de mañana lo que puede pasar. Siempre tenemos una maleta lista por si acaso, me dicen. No se trata de tener miedo, más bien de estar alerta, pues os aconsejo hacerlo si os parece. Y sobre todo no vayáis a lugares que os indiquen si pasase algo importante. Por ejemplo, en caso de catástrofe natural o no natural, porque hay muchas que no son naturales. Pensar también en la gente que tiene éxito, de la cual no se hablan. Por ejemplo, Robert Kennedy, que ha escrito un libro muy interesante que hemos promovido en nuestra newsletter. Ese hombre ha ganado mucho juicio. Tenemos la impresión que nada cambia en Europa, pero sí que hay cambios. Si él lo hizo, otros lo pueden conseguir también. Hay buenos abogados que se pelean y que consiguen ganar. Creo que es importante que seáis, pues, ¿cómo decirlo? Rectos en vuestra historia. Que estéis alineados. Haced lo que os siente bien. Pensad en hacer periodo de descanso. El organismo lo necesita. Estamos en medio de un gran cambio, de mutación. Nuestro ADN se modifica. El clima también. Hay perturbaciones electromagnéticas. Perturbaciones a todos los niveles. Reajustes. Así que tenemos que ser fuertes para soportarlo, para que nuestro cuerpo físico pueda soportarlo y también a nivel psíquico. Haced todo lo que podáis que os sienta bien, reuniros, seguir haciendo cosas bellas, que os llene de alegría, que os da ganas de vivir y de estar juntos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido mucha verdura en la huerta este verano. Hemos compartido y es simpático poder intercambiar. Decir, pues tengo mucho de esto, lo cambio o lo comparto, es importante. De momento nosotros estamos en el campo y no hay penuria. Pero cuando venga la escasez, será importante el intercambio. Quiero añadir que no os angustiéis con la idea de la escasez. Podemos vivir con poca cosa. De hecho, es lo que preconizan los gobiernos, que dicen, no tendréis nada y seréis feliz. Es su manera de ver las cosas. Es una manera rara, ¿no? A pesar de esto, a su pesar, seguimos siendo lo que somos. Quería hablaros de mi último libro, porque hay muchas personas que lo han leído y releído, incluso yo. Lo he escrito y lo he vuelto a leer porque cuando vivo eventos con intensidad,
Hay detalles que se me escapan, que no se me quedan a nivel mental. Me apeteció leerlo otra vez para impregnarme de lo que pasó. Por cierto, había cosas difíciles cuando lo viví y ciertamente os pasará igual. Sin embargo, hay también cosas muy bellas que despiertan. Hay un mensaje precioso, así que no lo leáis rápido para llegar al final. No hay final, es una continuidad. Pues si lo leéis con tranquilidad y atención, veréis que hay cosas que pasan. Vais a tener sueños particulares y decisiones importantes que tomaréis, porque tenemos ayuda y tenemos la fuerza. Estáis en contacto con vuestra estrella y vuestro planeta de origen os hablará. Es importante. Y los seres de luz que os acompañan también están. Cualquier cosa que puede pasar, tened la certeza que pasaremos esta transición, porque sois parte de las personas que han venido para esto, para ayudar al planeta, quizás para reparar algo. Por lo menos estáis aquí para este momento. Así que os deseo lo mejor y os digo hasta el mes que viene.